Bienvenidos a Avisen al Presidente. Soy María Yáñez y este episodio es particularmente especial para mí. Me atrevo a decir que para todo el gremio periodístico. ¿Qué pasa en Notimex? Las y los trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano están por cumplir 450 días en huelga, pero que debemos entender qué pasó, cómo llegaron hasta aquí, por qué, y para ello está con nosotros Adriana Urrea, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex y reportera por 20 años de temas financieros y temas globales en general. Bienvenida, Adriana, qué gusto que estemos aquí platicando ahora de algo que en algún momento fuimos colegas en Notimex por muchos años. A lo mejor nos reporteábamos juntas porque justamente cada quien traía temas diferentes. Pero bueno, por esa razón, a lo mejor es que lo tengo mucho en el corazón, pero en general creo que cualquier periodista lo traeríamos muy cercano porque creo que es un atentado a los derechos humanos, pero también a la libertad de expresión y a derechos laborales. Y bueno, pero de eso más bien queremos que nos platique la experta, la que lo está viviendo hoy, la que lo está liderando esta lucha, Adriana Urrea. Y pues, platícanos, Adriana, como el inicio. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron? ¿En qué momento? O sea, ¿qué tuvo que pasar? Que entiendo que fue en febrero de 2020, cuando estalló la huelga de Notimex. ¿Por qué? ¿Qué pasó en Notimex para que estallara esta huelga? ¿Qué los orilló a llevar esto a cabo, Adriana? Pues ahora sí que por el principio, donde quieras empezar. Muchas gracias, me da mucho gusto saludarte, me da mucho gusto que estés haciendo eso, de verdad, como tú ya lo dijiste, nos tocó compartir experiencia profesional en la agencia y de verdad te felicito por este esfuerzo y gracias por el espacio, gracias por no dejarnos en ese conflicto. ¿Y qué sucedió? Bueno, nosotros veníamos trabajando con ciertas condiciones laborales, tenemos un contrato colectivo de trabajo, somos trabajadores sindicalizados. Sin embargo, cuando llegó la nueva directora, que llegó con el cambio de la administración, la llegada del presidente López Obrador, hubo este cambio en la dirección general, pues llegó con un discurso de corrupción, de que había mucha corrupción en la agencia y que se iba a limpiar la agencia, y también llegó con el discurso de la austeridad republicana, que son las principales banderas del presidente López Obrador. Con estas banderas lo que comenzó a hacer fue básicamente atacar a nuestro sindicato y atacar nuestros derechos como trabajadores. ¿Por qué? Si bien nosotros hemos reconocido que había una gestión de quien dirigía en ese momento el sindicato, que era muy cuestionable, había ya pues inconformidad por muchos de los trabajadores, porque sí había un cierto terrorismo sindical que yo he dicho. Lo cierto es que el ámbito laboral o nuestra fuente de trabajo pues estaba bien, ¿no? O sea, nos dejaban trabajar, nos dejaban seguir con nuestra actividad. Cuando llega esta directora y dice que va a acabar con esa corrupción sindical y que va a acabar con esta cuestión que había en la cabeza del sindicato, pues dijimos, ok, perfecto, nos viene perfecto y nosotros nos sumamos para mejorar la agencia, ¿no? Pero no pasó eso. Simplemente corrieron a la cabeza que había de sindicato con el ánimo de dejarnos sin protección a los trabajadores y entonces atacarnos en todas nuestras cuestiones laborales. ¿Cómo? Pues bueno, había condiciones específicas de días de descanso, de fuentes de trabajo, áreas de trabajo asignadas, que simplemente sin considerar los protocolos o los procesos que se tenían que seguir por ser trabajadores sindicalizados, ya no se estaban respetando. Ya no se asignaban vacaciones, ya no se asignaban prestaciones económicas, o sea, tenemos compañeros que no tomaron vacaciones en más de un año, ni siquiera los descansos oficiales, pues los hacían trabajar y todo comenzó con una situación de si no aceptas esto, entonces no quieres trabajar y entonces estás en contra nuestra, te comenzaban a acosar, te comenzaban a presionar, que eso es básicamente lo que nosotros hemos denunciado y lo que nos orilló a reorganizarnos y salirnos a defender. Más allá de esta cuestión administrativa, que nosotros decíamos, oye, ¿por qué no se da esta situación? ¿Por qué no nos permiten hacer este trámite? ¿Por qué me cambiaron de esta manera? Porque además
ellos argumentaban, la dirección argumentaba que muchos no cumplían con los perfiles, pero sí cumplíamos con los perfiles, sin embargo, nos cambiaban a áreas a las que no correspondíamos. Entonces, pues evidentemente eso implicaba un aprendizaje o que no tuvieras el expertise que ya tenías en otras áreas. Entonces ellos mismos fueron generando estas situaciones perversas, digo yo, que nos fueron afectando. Entonces, pero más allá de estos cambios o de ver la inconformidad que se generaba, comenzó este tema de hostigamiento, de decir, no te gusta, entonces estás en contra de nosotros y entonces te empezaban a molestar cada vez más. Cuando se hace la cuestión más grande es cuando nos comienzan a pegar en la parte económica, efectivamente. Nuestro contrato colectivo pues establece muchas de las prestaciones económicas que son para compensar los bajos salarios que hay en la agencia, y tú lo sabes perfectamente. El promedio de salario en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano es de 12,000 pesos mensuales. Sin embargo, hay compañeros que ganan desde 6,000 pesos o 8,000 pesos. Para ellos y para el resto, había compensaciones económicas, prestaciones económicas que ayudaban a compensar ese salario. De la nada, sin ninguna explicación, comenzaron a dejar de pagar ese dinero. Eso significó una disminución de alrededor de 40% de los salarios que teníamos. Entonces, si un compañero que ganaba 6,000 pesos ya no le das eso, pues le afectabas muchísimo en su economía familiar. Entonces, nosotros preguntábamos qué era lo que pasaba, qué iba a hacer, cuáles iban a ser las condiciones, que nos hablaran claramente. Nosotros queríamos desde entonces hablar con la directora y siempre nos dijeron que no, que porque la directora había sido muy atacada, no sabemos ni de quién ni por quién, pero que ella no iba a hablar con nosotros. En ningún momento se abrió un diálogo. Obviamente el descontento iba creciendo y a su vez el hostigamiento y el acoso. Llegó un momento en el que no podía haber más de 3 compañeros hablando en un mismo momento porque ya se nos acusaba que estábamos conspirando contra ellos. Se acusó a compañeros de querer conspirar contra la dirección y entonces los amenazaban con el despido. Ya en ese momento pues ya no estaba la dirigencia sindical que teníamos porque huyeron, nos dejaron ahí y háganle como sea, ustedes arréglense. Y lo que tuvimos fue pues compañeros que vieron esta posibilidad de reorganizarnos como trabajadores sindicalizados para defendernos ante esa situación. Los compañeros que lo hicieron en un inicio, todos fueron despedidos por eso. Eso es una práctica completamente ilegal porque eso atenta contra la libertad sindical que está en ley y que además el gobierno mexicano ha firmado con la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, completamente ilegal. Crearon un sindicato, la empresa creó un sindicato con ayuda de los directivos, lo cual también es completamente ilegal. Un sindicato debe conformarse con los trabajadores y por decisión de los trabajadores. Y en este caso, la empresa, como dijo, se están organizando, pues hago otro sindicato. Y entonces lo que comenzaron a hacer fue amenazar a los trabajadores de que se afiliaran a ese nuevo sindicato o de lo contrario iban a ser despedidos. Muchos compañeros que decidieron no afiliarse a ese sindicato porque estaban en contra de eso, fueron despedidos y hoy estamos peleando por su reinstalación porque de nuevo fue un despido injustificado en violación a la ley y de todos los procesos del contrato colectivo. Entonces, así fue. Después seguían sin pagar prestaciones, nos quitaron prestaciones, las prestaciones económicas diciendo que era por la austeridad republicana. Nosotros acudimos a la Secretaría de Hacienda a preguntar si hubo recorte presupuestal, si se había dado esa orden. En la Secretaría de Hacienda nos dijeron que en ningún momento se dio esa orden, que el dinero presupuestado para la agencia se estaba ejerciendo, pero no estaba llegando a los trabajadores. Todo el gasto, digamos, de los trabajadores, desde salarios, prestaciones, contrato colectivo, está presupuestado siempre en el presupuesto de egresos de la Federación. Y en este caso, no hubo recortes, pero no lo estaban pagando. Y entonces comenzamos a ver una serie de mentiras que daba la dirección para afectarnos a los trabajadores. Esa situación nos obligó a organizarnos, a rescatar nuestro sindicato, podernos defender. Ya por las fechas que venían, afortunadamente logramos hacerlo. En esa reorganización, pues tuvimos que ver
pues quién iba a dirigir ahora, quién iba a estar a la cabeza del sindicato. Y bueno, en una asamblea se determina quiénes iban a ser los integrantes, se plantean y sale una nueva dirigencia sindical, que es la que yo hoy presido, que hoy estoy a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ya en los procesos que teníamos nos tocaba hacer revisión de nuestro contrato colectivo de trabajo, que son los procedimientos que están establecidos en los estatutos. Y metimos el emplazamiento a huelga, que es un procedimiento normal, metes emplazamiento a huelga y con el ánimo de llegar a un acuerdo y no estallar la huelga. En este caso, desde que ya veíamos todas estas pues violaciones a nuestros derechos, que también decimos violaciones a nuestros derechos humanos por este maltrato. Nosotros acusábamos y hemos acusado violencia psicológica, laboral, económica también, ¿no? Veníamos trabajando esta situación, comenzamos a recurrir a las autoridades, a la Secretaría del Trabajo, comenzamos a comprobar que eso es algo que yo creo que no le queda claro a la dirección. Al final somos periodistas y está nuestro ADN, si vamos a denunciar algo, es con todas las pruebas. Entonces comenzamos a demostrar todo eso, porque en esta campaña que hizo de que todo el sindicato era corrupto y decía que todos los trabajadores de Notimex éramos corruptos, pues hizo una gran campaña y entonces al principio como que nadie nos creía que era lo que estábamos haciendo. Empezamos a acreditar toda esta situación con pruebas en mano, ¿no? Con documentos, con audios, con testimonios, todo lo que estaba sucediendo. Pudimos llegar a la autoridad laboral, a la Secretaría del Trabajo, que recibió el caso, lo empezó a revisar y desde entonces comenzamos a hacer pláticas con el ánimo de tener un diálogo con la Secretaría, con la dirección. Nunca se dio ese diálogo de forma cordial ni real. Mandaban así al abogado de menor rango para saber qué era lo que queríamos, pero nunca llegaba realmente una persona con facultad de dialogar o de negociar o de decirnos qué pasaba. Llegamos al emplazamiento a huelga por la revisión del contrato colectivo. Ya en las mesas en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no tuvimos tampoco un diálogo y en realidad ahí se vio lo que realmente quería la dirección. Cuando nosotros planteamos una revisión a nuestro contrato colectivo, que incluso nos habíamos preparado para el tema de la austeridad republicana, ¿no? Pensando en todo esto, en realidad la propuesta de la empresa fue: mi propuesta es derogar su contrato colectivo de trabajo y establecer uno con condiciones mínimas de ley. Eso, además de ser un planteamiento ilegal y anticonstitucional, porque la propia Constitución dice que no puedes renunciar a derechos adquiridos como trabajador, pues iba en contra de lo que está planteado en un emplazamiento a huelga por revisión contractual. No era ni la mesa, ni el foro, ni había un sustento realmente que dijera que no podían mantener nuestro contrato colectivo. Entonces, nosotros nos hemos mantenido en esta postura de que si vamos a tener un planteamiento, pues que sea un planteamiento legal, que sea un planteamiento que respete los derechos de los trabajadores y nunca lo hemos recibido. En todo momento los planteamientos son con intromisión en la vida sindical, es decir, la empresa quiere manejar nuestra organización sindical, nos quiere decir cuándo reunirnos, cuándo platicar, lo cual es completamente ilegal también. Entonces, quiere imponer, ese es el asunto, siempre he querido imponer, yo te digo cuándo, cómo y te voy a dar esto y de ahí no más. Entonces se rompió todo diálogo, la dirección realmente no ha querido platicar con nosotros y lo único que nosotros estamos pidiendo, y bueno, derivado de esta falta de diálogo y de acuerdo y de entendimiento, pues fue que no tuvimos otra alternativa más que estallar la huelga el 21 de febrero del 2020. De ahí hemos llevado en diferentes momentos mesas, incluso con autoridades, con la propia vocería, con la Secretaría del Trabajo, con la Junta Federal. Hoy, lo más reciente, pues es que teníamos mesas con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, con el fin de resolver. Pero la constante en todo esto es la negativa de la directora. Se mantiene tratando de sostener esta mentira de que todos somos corruptos y que por eso no puede negociar con nosotros. Cuando hay una situación real de que se está violando una huelga que fue declarada legalmente existente. Logramos acreditar ante la autoridad laboral todo lo que nosotros hemos hecho hasta ahora.
Nuestro nombramiento como Comité Ejecutivo Nacional está debidamente acreditado ante la Secretaría del Trabajo, la huelga también. Hubo un recuento para saber si los trabajadores era su deseo real el estallamiento de huelga. Ganamos ese recuento y por eso se acreditó la legalidad de la huelga. Pero la empresa no ha querido, no ha respetado la huelga, la ha violado porque la huelga supone la suspensión total de las operaciones. La empresa sigue operando la parte administrativa, la parte legal, la parte de sistemas, la parte de producción, todo lo que se le da la gana. Le hicieron un llamamiento en junio pasado la autoridad y la Junta de Gobierno, que es el órgano supremo de la agencia, que parara las operaciones. Lo único que hizo para simular que estaba haciéndolo fue suspender la difusión de información, pero sigue violando la ley. Y la huelga. Nos han, desde todo momento, y que eso es lo que nosotros también hemos denunciado, desde que rescatamos nuestro sindicato ha habido una campaña fuertísima en contra de nosotros de difamación, criminalización, desprestigio, ¿no? O sea, he pasado de ser la amante del anterior secretario general, de periodistas que nos han dado voz, de abogados que ni siquiera están metidos aquí en este movimiento. Ha dicho que tenemos la Secretaría del Trabajo y nosotros, el sindicato, que estamos coludidos, que ha habido fraude, o sea, una serie de mentiras. Una vez estallada la huelga, nos acusaron de secuestro. Afortunadamente se pudo acreditar que no hubo un operativo con la Fiscalía General de la República ante este supuesto llamado de secuestro. Acreditaron que no había tal, que era un tema laboral. Nos mandaron a la Guardia Nacional diciendo que teníamos sustraídos autos que eran de arrendamiento porque la empresa los quería sacar. También se acreditó que no era cierto. A mí se me han interpuesto, por ser la cabeza del sindicato y del movimiento, se me han interpuesto denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por desvío de recursos, lo cual también hemos podido acreditar que todo eso fue falso. Pero se ha hecho un uso indebido del recurso, no solo de la agencia, que recordemos que la agencia, al ser una agencia de noticias del Estado, pues se paga con los impuestos de los mexicanos, se sigue usando el dinero del erario para toda esta campaña, se ha violentado la ley desde ahí, pero y desde ahí ha quedado acreditado en diferentes medios y con diferentes investigaciones que se usa para atacar no solo a nosotros como trabajadores sindicalizados, sino a periodistas, funcionarios del propio gobierno federal. Claro. Pero también se ha hecho un uso indebido del recurso a través de estas dependencias. El hecho de mandarnos a la Fiscalía ante estas acusaciones falsas, de mandarnos a la Guardia Nacional, de acusarnos en la Secretaría de la Función Pública. Sabemos abiertamente que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Ermeréndira Sandoval, es amiga de la directora y que por eso ha hecho todas estas quejas, ¿no? O ha dado seguimiento a estas denuncias, cuando nosotros como sindicato y los trabajadores en lo individual, otros medios también han interpuesto estas quejas contra la dirección, contra la directora en la función pública y no han procedido por orden de la secretaria, ¿no? Ha pasado lo mismo, algo similar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no han respondido a nuestras denuncias y sin embargo sí hacen acciones en defensa de la dirección, ¿no? Lo cual va en contra de su propia mandato, ¿no? Pero por eso yo hablo de criminalización, en lugar de realmente tener una voluntad de diálogo y de resolver el conflicto, de decir, a ver, la situación está así, esto es lo que podemos hacer, con esto podemos trabajar, de esta manera podemos ver, ¿no? No, lo que se ha buscado es desacreditar completamente este movimiento diciendo que solo somos extrabajadores, que somos 20 trabajadores o extrabajadores, lo cual es completamente falso. En este movimiento... y déjame decirte que eso es algo súper importante. Cuando llegó San Juana Martínez a la agencia, porque ese es el número que está acreditado ante la Secretaría de Hacienda en el presupuesto de egresos de la Federación, éramos 328 trabajadores de todos, incluyendo la dirección, incluyendo trabajadores de base, administrativos, de todos. 328. Cuando estallamos la huelga, ya se habían corrido a 245 personas. Se corrió el 80% de los trabajadores, la mayoría trabajadores de base, que nosotros también hemos dicho, bueno,
uno de los compromisos del presidente fue no correr a la base trabajadora y en ese caso no se hizo. Se corrió de ese total, la mayoría mujeres, se corrió a una compañera embarazada con 8 meses de gestación, lo cual es completamente legal. Ilegal, no le dieron ni siquiera lo que le correspondía, sí, ilegal, no le dieron lo que le correspondía. Cuando comenzaron a acosar a la compañera embarazada, otras compañeras salieron en su defensa y después fueron acosadas y finalmente despedidas también, sin importar cuál era su situación. Se ha despedido a personas con discapacidad física y auditiva. Se despidió a personas que estaban cerca de la jubilación, que no les dieron lo que correspondía ni les dieron chance de hacer sus trámites para su jubilación. Entonces corrieron a 245 personas, el 80% de la planta laboral. De 223 trabajadores sindicalizados que habíamos, quedamos poco más de 100. Sin embargo, y recordemos, decía que había austeridad republicana, pero contrató a 200 personas más en periodos que no podía hacerlo y además dándoles salarios que quiso, no respetando los tabuladores que había, sin darles lo que les correspondía. A pesar de que les ofrecían plazas sindicalizadas, nunca se respetaron los puestos sindicalizados ni las condiciones de un puesto sindicalizado. Les pagaban menos, no les pagaban prestaciones, en fin. Quienes estallamos huelga, formalmente, quienes apoyaron la huelga desde el primer momento, con todos los que corrieron, ¿no? Éramos alrededor de 80 personas. Sin embargo, en este transcurso de más de un año de huelga, se han venido sumando trabajadores, incluso que fueron contratados por San Juana Martínez y que fueron afiliados al otro sindicato. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos llegaron con esa administración, fueron violentados también de la misma manera que nosotros. Fueron obligados a estar laborando en violación a la ley, pero además en condiciones insalubres, sobre todo ahora con la pandemia, porque bueno, eso fue otro tema, ¿no? De los casi 15 meses que tenemos en huelga, 14 fueron en pandemia, que eso es una situación que nosotros hemos alegado incluso con la propia Comisión de Derechos Humanos, el hecho de que no se nos dé una solución estando en esta situación de crisis sanitaria. Y que tenemos que estar en la calle porque nuestros campamentos están literal en la calle. Son 4 campamentos, todos los días tenemos que estar ahí. Se nos han enfermado compañeros, afortunadamente no fue un número significativo, fueron 15 compañeros que se contagiaron con COVID, algunos sí se vieron delicados, pero afortunadamente ya salieron. Afortunadamente también ya tenemos varias semanas sin ninguna persona contagiada, pero también tuvimos personas pérdidas, ¿no? De familiares por COVID. Se murieron papás de varios de nosotros, mamá de algún compañero, hermanos de otros compañeros, y son situaciones que hemos tenido que enfrentar sin ningún ingreso, porque pues evidentemente la huelga supone el no pago de salarios, aunque eso no es parejo, porque la directora, en plena violación de la ley, se sigue pagando sus salarios, ella y a todos los mandos medios y superiores, a los integrantes de su sindicato patronal, y por eso es que se siguen ejerciendo. El ejercicio presupuestal del año 2020 se ejerció en su totalidad, incluyendo sueldos y salarios, que no, es algo que nosotros también venimos denunciando porque es completamente ilegal. O sea, eso sí constituiría un desvío de recursos y un acto de corrupción, no nosotros que estamos trabajadores defendiendo nuestros derechos. Claro, pues mira que gracias por ilustrarnos todo lo que yo quiero decir. Algo principalmente, yo fui sindicalizada igual con el sindicato anterior al que acusaron de corrupto, y que coincido en que sí era corrupto, y que fui también una de tantas perseguidas en su momento. Pero lo que también así puedo decir y que me enoja muchísimo es que, porque te conozco perfectamente, que te pongan en el mismo costal, porque de verdad que conocemos, es indefendible el sindicato anterior. Y lo único que quiero decir es que eres súper valiente, que te hayan pues, y que hayas aceptado y que tú tomaste la batuta en este caso.
ahora sí, porque no estoy pegada a ti, pero lo que te conozco, o sea, sé que eres una mujer y una reportera honorable y que de verdad simplemente lo único que puedo decir es que eres súper valiente para llevar esto y de verdad es que sí lo siento muy en la sangre porque sí sé lo que fue aquel sindicato y también sí sé tu trabajo. Entonces, y también ahora sé lo que están todos viviendo, muchos de ellos todavía los conozco personalmente, a otros ya no los conozco, pero algunos de ustedes sí, los que están llevando, están sobre todo al frente. Entonces, ahora, ¿qué pasa? ¿En qué momento van? ¿Cómo, qué estás viviendo? Sé que también además muchos son mujeres, ¿no? ¿Qué porcentaje de los que están en huelga son mujeres? A propósito de que pasó el mes, el Día de las Madres, muchas madres están ahí pues viviendo este día como pueden y también esta lucha, porque parece que no hay respuesta. ¿Qué le dirían también al presidente? ¿Han podido reunirse con el presidente de alguna manera? Sé que tú estás en este momento afuera del Palacio Nacional. ¿Cuántos días tuvieron que recurrir también a esa situación? Porque realmente sé que no sé por qué el presidente, tomemos en cuenta que a San Juana la puso el presidente y parece ser que es la única persona que puede quitarla porque pues ya han acudido a todas las dependencias y parece que no pasa nada. Entonces creo que están recurriendo pues al lugar donde parece ser que con que mueva un dedito el presidente podría quitarla o podría hacer algo que los escuche. No sé, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con él directamente No, para... no, con el presidente no. Hemos tenido acercamiento y pláticas con su vocero, con Jesús Ramírez. Hemos venido en diferentes momentos aquí a Palacio Nacional, esperando que nos dé audiencia, que nos ayuden a resolver, porque como bien dices, pues el presidente tiene la facultad. Hoy nosotros decimos, está en sus manos resolver este conflicto laboral. En diferentes momentos ha dado la instrucción de que se resuelva, de que dialoguemos, le ha pedido a la directora que resolvamos el conflicto, pero la directora no quiere y no sabemos de verdad cuál es la situación porque el presidente sé perfecto que ha dado la instrucción y por eso es que derivado de la última vez que venimos en enero pasado fue que instruyó estas mesas con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría del Trabajo y con el vocero. Se llevaron a cabo, se venían desahogando, pero al final la gran ausente siempre fue la directora, que ha mantenido esta cuestión de querer imponer sus condiciones. Y bueno, incluso las propias autoridades han quedado en cierto desconcierto, ¿no? Ante esta actitud de la dirección. Hubo una pausa porque no podíamos ya avanzar con la directora por esta situación que comento y se buscó que participara la Junta de Gobierno en Notimex. Sin embargo, se suspendieron todas las mesas en espera de esa reunión. Por eso, y ya había pasado un mes de que no teníamos nada, por eso fue que nuestra manera de hacernos visibles para que no nos dejen en el abandono fue venir a poner un plantón aquí afuera de Palacio Nacional. Llegamos el lunes de la semana pasada, ya hoy es nuestro día martes, nuestro día 8, ¿no? Hemos tenido comunicación de que sabemos que están haciendo gestiones, sin embargo, no hemos tenido la respuesta que estamos esperando para podernos ir de aquí. Esa es la condición para podernos retirar de este lugar. Estamos bloqueando uno de los accesos principales a Palacio Nacional. Y bueno, esa es la intención, ¿no? Hacerle ver al presidente que su instrucción de resolver el conflicto no se ha concretado y no ni siquiera por falta de voluntad de las autoridades que él ha asignado, sino por parte de la propia directora. Hemos visto diferentes maneras de resolver el conflicto por la vía conciliatoria, por la vía jurídica. O sea, hemos interpuesto varias cosas para demostrar que tenemos esa voluntad de trabajo. Pero de nuevo, la dirección pareciera que el reconocer que nos señaló de forma equivocada no es algo que vaya a hacer, ¿no? No va a reconocer que se equivocó en ese aspecto, que nos tachó y nos juzgó por algo que no éramos y que ni siquiera nos conocía, y en lugar de reconocerlo y llegar a un acuerdo, parece que el objetivo es no resolver y hacer por los medios posibles que ella tiene, comprobar que lo que ella dijo es verdad. Estamos tranquilos nosotros por eso, porque pues tenemos las manos limpias, ¿no? Afortunadamente, no tenemos nada que ocultar, tan es así que estamos aquí, que yo estoy aquí en Palacio Nacional, que me he presentado siempre a todos lados donde me han indicado, que cada vez que me
piden una entrevista, la doy porque no tengo que ocultar nada, ¿no? Hemos sido muy transparentes en esto y bueno, pues hoy estamos aquí en este plantón esperando que nos den eso. Y lo que comentabas de las mamás, efectivamente, 8 de cada 10 personas en este movimiento somos mujeres, que de hecho hoy la huelga en Notimex, así como por el tiempo que está establecido y por las condiciones, no hay una huelga ni ningún movimiento con precedentes, con este tipo de precedentes en el país y creo que en muchas partes del mundo, porque ya hoy la huelga en Notimex es la más larga en la historia del país por parte de un organismo público, en el que está conformado en su mayoría por mujeres y además en medio de la pandemia, ¿no? Que es algo que no se tenía registro. Muchas mamás, muchas madres solteras que se hacen cargo de sus familias, muchas que se tienen que hacer cargo de sus papás, de los hijos, de los nietos, en fin, que tienen que ver cómo hacer llegar recursos a casa y permanecer en el movimiento. Ayer decíamos en una de nuestras publicaciones, es el segundo día de madres que pasan en huelga porque no hemos encontrado una solución, ¿no? Entonces, pero seguimos aquí porque sabemos que estamos luchando por algo justo, que tenemos la verdad de nuestro lado. Entonces, sabemos, hay muchos funcionarios que tienen la convicción de realmente hacer lo correcto y de que con quienes hemos podido acreditar todo lo que venimos diciendo, ¿no? Pero sí, y aprovechando el espacio de lo que queremos pedirle al presidente, es que realmente pues honre su palabra con la clase trabajadora. Siempre se ha dicho que es un presidente del pueblo. Nosotros somos pueblo, somos trabajadores y entonces que voltee a vernos, que nos escuche, que vea que no somos enemigos, porque ese es otro de los discursos que ha manejado la directora, ¿no? Que esta huelga se hizo para desestabilizar al gobierno. No es verdad, no queremos desestabilizar al gobierno, queremos que cumpla lo que dijo el gobierno. El presidente siempre ha dicho, nadie por encima de la ley, siempre con la ley en la mano y que se respeten los derechos de los trabajadores. Es solo lo que estamos pidiendo, que se respeten nuestros derechos que estaban establecidos en la agencia. Se han dicho muchísimas cosas, que yo pido 150 millones de pesos para levantar la huelga, completamente falso. Siempre dicen que pedía yo 20 reinstalaciones y después ya quiero 80, es completamente falso. Quienes han estado en ese movimiento, queremos primero así lo que es básico es poder restablecer la relación entre la empresa y el sindicato en términos sanos, en términos de poder trabajar, porque la operación de la agencia va de la mano, trabajadores con dirección. Entonces, nosotros como representantes del sindicato, está de nosotros poder hacer un trabajo armonioso. Pero si hoy la dirección ni siquiera nos quiere reconocer y no quiere ver o reconocernos como representantes, pues por eso está bloqueado el diálogo. Entonces, necesitamos, para empezar, que restablezcamos esa relación de forma sana para tener un trabajo en un ambiente sano de trabajo, ¿no? Segundo, que nos permitan trabajar, que salgan de esa injerencia que quieren hacer en el sindicato, que nos permitan ejercer nuestra libertad sindical, que nos permitan hacer lo que nosotros nos corresponde como trabajadores organizados, nuestras asambleas, el tiempo que tengamos que organizarnos. Obvio, eso tiene que ver también con un compromiso de no afectar la operación de la empresa y estamos comprometidos a eso, pero que se respete la ley en términos de darnos esa libertad de asociación y sindical, que además lo plantea la propia reforma laboral establecida por este gobierno, lo plantea la propia Constitución y lo plantea lo que el gobierno mexicano firmó en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Eso es el punto principal del capítulo laboral. Entonces, si el gobierno se está comprometiendo a eso, si hay convenios internacionales que respaldan la libertad sindical y de asociación y que el gobierno lo ha firmado, pues que lo cumpla, nada más que nos dejen ejercer nuestra vida sindical en apego a la ley. No estamos pidiendo más. Incluso hemos planteado que estamos dispuestos a que se dejen ciertos beneficios que se decían del sindicato, como que la empresa está obligada a pagarnos un local sindical para ejercer nuestras actividades. Nosotros les hemos dicho, ya no nos pagues ese local sindical, pero déjame ejercer mi vida sindical. No me des eso, o usa ese dinero, además con el tema de los recursos y de la austeridad, ocupa ese dinero, pero no te metas en mi vida sindical.
Claro. Eso, es un tema de respeto entre las partes, entre trabajadores y empresa. ¿Qué más estamos pidiendo? Que se paguen todas las prestaciones que se dejaron de pagar, porque además el recurso estaba ahí. La Secretaría nunca hizo un recorte, que se reconozcan las violaciones al contrato colectivo de trabajo, que se reconozca nuestro contrato colectivo de trabajo y se respete. Hay un contrato colectivo que dice que deben de darse a los trabajadores y que se respete. Lo que se dejó de pagar, que se le pague a los trabajadores, no más. Ahí está en papel, está el documento. ¿Qué más estamos pidiendo? Que se reinstale a los trabajadores que fuimos despedidos de forma injustificada. A mí me despidieron por haber sido electa secretaria general. No fue por mi desempeño como trabajadora. En mi demanda individual, ellos dicen que no me despidieron porque yo era una trabajadora ejemplar. Y entonces es una incongruencia que dicen, bueno, me despides, pero no me despides, y entonces reconoces que soy buena trabajadora, pero entonces no me quieres reinstalar porque dices que soy corrupta. Entonces ha habido una serie de incongruencias, ¿no? De hecho, mi laudo ya salió la resolución de la demanda individual, condenan a la empresa a reinstalarme y reconocerme todos mis derechos, lo mismo que a muchos de mis compañeros. Hoy, de 40 personas que son las que nosotros estamos pidiendo que fueron despedidas de forma injustificada, que nosotros representamos, porque hay muchos más, hay más de 100 demandas contra la empresa por despido injustificado, pero lo que nosotros estamos representando son esos 40 de personas que están en el movimiento. Ya tenemos 20 laudos favorables a los trabajadores, es decir, se reconocieron los despidos injustificados, ¿no? Pero la empresa no los quiere reconocer, quiere ampararse y quiere hacer. Entonces, lo que estamos diciendo es que, a ver, ya acreditamos ante la autoridad las violaciones, reconoce las violaciones, rezarse esas violaciones y ya, o sea, que regresen los compañeros a trabajar, porque además, de nuevo, no fue por un tema de desempeño, fue por un tema de ejercer nuestra vida sindical, y eso es lo que no podemos permitir, porque además va en contra del sindicalismo y de lo mismo que está planteando el gobierno, que está diciendo, vamos a dar, sacan una ley para respetar la libertad sindical, que es muy progresista, y por el otro lado nos quieren quitar esa parte. Entonces, ahí está la ley, eso es lo que queremos que se respete. Las reinstalaciones, que se paguen las prestaciones no pagadas, que se reconozca nuestro contrato colectivo y que se resarcen todas las violaciones. Nosotros identificamos 30 violaciones a nuestro contrato colectivo de trabajo, entre los despidos, entre los cambios de horario, entre los cambios de áreas, de todos esos. Regresa y respeta ese contrato. Hay que seguir lo que dice ahí, eso es por ley y eso está establecido. Nada más. Perfecto. Muy bien, Adriana. Oye, una cosa más, antes de concluir. El desvío de recursos, al final de cuentas se les está acusando y también está claro que hay un desvío de recursos. Entonces, ¿ustedes han investigado? ¿Hasta ahorita tienen alguna prueba? ¿Dónde está ese dinero también? ¿En qué lo han usado la empresa? Sí, o sea, tenemos pruebas, digamos, ¿cómo decirte? Pruebas pequeñas, que por eso es que no lo hemos podido acreditar. Lo sabemos, ¿por qué lo sabemos? Porque tenemos muchos compañeros que siguen trabajando para la empresa y que están en desacuerdo y que nos comparten la información. Y que ellos nos dicen, ¿no? ¿Sabes qué están haciendo eso? ¿Sabes qué están haciendo esto otro? Pero no tenemos pruebas, digamos, tan... por eso decía yo, pruebas pequeñitas. ¿Por qué? Porque, exacto, tenemos uno que otro documento, pero que no acredita en sí toda esa situación. Ha habido muchísima suplantación de personal, pero se me fue la palabra. Es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Los directivos debieron de haber sido, hubo mucho cambio de directivo en este año, que a pesar no debían de operar, pero de todos modos operaron y hubo mucho cambio. Muchos directores los corrieron y ponían a otros. Todos los directivos debían de ser aprobados por la Junta de Gobierno de Notimex. El que ellos hagan alguna función, alguna firma de contratos, de convenios con un cargo que no está aprobado es usurpación de funciones, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo sabemos porque hemos visto los cambios.
Sin embargo, no tenemos el documental donde te digan, lo sabemos porque ellos están al frente y han hecho los procedimientos, pero ya no hemos podido comprobar eso. El tema de los recursos, por ejemplo, ellos hicieron una sede ilegal. Cuando nosotros bloqueamos el acceso por motivo de la huelga, ellos sacaron la operación a otro edificio que también no contó con la aprobación de la Junta de Gobierno, que eso ya es una cuestión ilegal, pero estuvieron rentando ese edificio. Lo sabemos, por ejemplo, porque el propio supuesto dueño o representante del inmueble dijo, es que yo sí le rento a Notimex, no tenemos el contrato porque no hay contrato aparte. Ellos nos han dicho, es que este es mi inmueble y quiero que se quiten de aquí porque eso no corresponde. Les hemos dicho, no, porque aquí está acreditado que Notimex sí estaba y nosotros estamos obligados por ley a cerrar las operaciones como parte de la huelga. Y tan es así que no nos negamos, haz tu proceso correspondiente de la Junta Federal de Conciliación, que le estás rentando el lugar y la Junta me va a decir, está bien, quítense. No nos vamos a negar a quitarnos si la Junta nos dice. No lo podemos hacer porque sí. ¿Por qué? Porque no han podido acreditar la renta del lugar, porque no tienen un contrato. Entonces, lo sabemos, por eso te digo, tenemos como esas pruebas chiquitas o esos testimonios que sabemos que ese señor nos confirmó y nos dijo, sí, yo les rento aquí, yo tenemos esto, pero necesito que me dejen entrar. No te podemos dejar entrar porque nosotros caemos en una ilegalidad. Sabemos que siguen brindando el servicio porque hemos visto que ha habido incluso cheques, pero también no, incluso de hecho, sí recuerdo, ahora que lo comento, y se publicó por uno de los medios, un recibo de donde se desvía, donde Notimex daba recursos a esta empresa que les rentaba, pero nunca presentaron el contrato. Entonces, al no haber un contrato de arrendamiento por ser un organismo público, eso ya supone un desvío de recursos, porque no está acreditado y no se hizo bajo licitación ni ninguno de los procedimientos que corresponde al organismo descentralizado que es Notimex. Entonces, sí se están saliendo los recursos, sí les pagaron, pero no hay contrato y entonces por eso no pueden acreditar que es su propiedad o que sí les estaban rentando y que la Junta nos dé. Entonces, tenemos ese tipo de información, lo sabemos que están en la ilegalidad, pero es un trabajo muy fuerte. Por ejemplo, otro ejemplo, hay compañeros. Es que como grabando, pero está bien, es que está lloviendo por acá. Hay compañeros que le siguieron pagando su salario para que no se sumaran a la huelga. Y entonces le siguen pagando su salario, ellos reciben su nómina en su cuenta de nómina, pero en el SAT no hay nada registrado de esos depósitos. Entonces, ¿por qué no están registrando en Hacienda ese dinero? ¿De dónde sale? Un compañero nos dijo, es que a mí me apareció ese depósito como una cuenta de Coparmex. Dice, pero era de tu salario. Sí, era de mi salario y así, porque además era lo único que yo recibía por ahí, pero además no tengo nada registrado en el SAT. O sea, tenemos esa información, pero ¿quién nos las puede dar? Pues el Servicio de Administración Tributaria. Tendríamos que solicitar toda esa información a la Secretaría de Hacienda. Y ha habido muchos temas con esa situación. Entonces, lo sabemos que hay una operación completamente irregular, pero que todavía no tenemos, digamos, los documentos en mano para nosotros tomar una acción legal o jurídica. Por eso es que lo denunciamos de esta manera. Muy bien, pues ojalá que pronto de verdad tengan ya respuesta, resultados, porque pues estamos, bueno, les recuerdo que estamos grabando este podcast vía Zoom y cada quien en un lugar donde lo puede conectarse. En este momento, aquí donde estoy, está lloviendo, que además estábamos esperando la lluvia. Y bueno, pues nada, que no sé si quieres concluir con algo, Adriana. Te agradezco muchísimo nuevamente este espacio y de verdad deseo que pronto tengan una solución, porque justo como dices, esta situación no tiene precedente ya en cuestión de huelga y es totalmente injusto, y ojalá que también pronto puedan tener documentos en mano para que ya den paso y pronto verlos otra vez en el campo de batalla a ustedes, pero en el campo realmente pues como reporteros, no en esta situación, ¿no?
Sí, ya extrañamos mucho regresar cada uno a nuestras áreas de trabajo. Y bueno, pues nada más agradecerte. Gracias por permitirnos explicar esta situación y que la gente sepa lo que realmente está pasando, ¿no? Que ha habido una campaña muy fuerte en contra de nosotros y lo único que estamos haciendo pues es defendernos como trabajadores y defender lo que por derecho nos corresponde, ¿no? Y que incluso sienta un precedente también, no solo para nosotros como trabajadores de la agencia Notimex, sino para toda la clase trabajadora. Es decir, no podemos permitir que se nos ataque o que se nos vulneren nuestros derechos, porque cada vez que permitimos eso es ir en contra de nosotros mismos, ¿no? Y creo que ese es uno de los principales mensajes que tienen, sobre todo a propósito de las mamás, ¿no? El poderles dar y lo he escuchado compañeras, dice, sí, lo hago por mí, lo hago por defenderme, pero también lo hago por mi hija, por mis hijos, porque eso es lo que les vamos a dejar. Entonces, pues nada más que sepan qué pasa, que es un movimiento legítimo, que es un movimiento real y que lo único que estamos haciendo es defendernos los trabajadores por una causa justa. Pues muchas gracias de nuevo y pues ojalá que no se cansen, yo sé que no se van a cansar, pero más bien ojalá que pronto tengan una solución. Muchísimas gracias y de verdad gracias. Me da mucho gusto saludar igual, y platicar contigo. Muchas gracias, igual, mucho gusto y espero verte pronto en vivo, otra vez los visitaré. Claro que sí. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Bye.